Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Esas palabras que te cortan como cuchillos que te arrancan el alma del pecho y te dejan ahí paralizado preguntándote si realmente escuchaste lo que acabas de escuchar. Tu casa será para mí, papá. En el asilo estarás mejor. Así sin más. Como quien pide que le pasen la sal en la mesa. Como si 72 años de vida, 50 años trabajando hasta sangrar las manos, 35 años criándolo y amándolo, no significara nada. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años y durante toda mi vida creí que había construido algo sólido. Una familia, un hogar, un legado. Trabajé desde los 14 años primero como aprendiz de carpintero, luego montando mi propio taller. Cada clavo que martillé, cada mueble que construí, cada centavo que ahorré, todo fue pensando en ellos. En mi esposa María, que Dios la tenga en su gloria, y en nuestro hijo Roberto. María murió hace 3 años. Cáncer. La enfermedad más cruel que existe porque te roba a la persona que amas pedazo por pedazo, día tras día. Cuando ella cerró los ojos por última vez, me agarró la mano y me dijo: Fernando, cuida a Roberto, pero también cuídate tú. No entendí esas palabras entonces. Ahora sí. Durante estos 3 años he vivido solo en esta casa. La casa que construí con mis propias manos hace 40 años. Cada pared, cada ventana, cada baldosa del piso lleva mi sudor, mi esfuerzo, mi amor. Esta casa no es solo ladrillos y cemento. Es mi vida entera convertida en 4 paredes y un techo. Roberto vive a 20 minutos de aquí con su esposa Patricia y mis 2 nietos Javier y Sofía. Solían visitarme seguido al principio después de que María murió, pero poco a poco las visitas se espaciaron. Primero era cada fin de semana. Luego cada 2 semanas, después una vez al mes. Al final solo cuando necesitaban algo. Pero yo seguía siendo el abuelo tonto que les abría las puertas con los brazos abiertos cada vez. El que guardaba dulces en la despensa para los nietos. El que preparaba la paella especial de la abuela María cada vez que venían. El que fingía no notar cuando Patricia revisaba los muebles de la casa con esa mirada calculadora, como tasando cuánto valdría cada cosa. Durante meses viví en una burbuja diciéndome a mí mismo que todo estaba bien, que era normal que estuvieran ocupados, que la vida moderna es así agitada sin tiempo para visitar al viejo. Me convencía de que me querían, que solo estaban distraídos con sus propios problemas. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz incluso cuando hacemos todo lo posible por ignorarla. Y esa verdad llegó un domingo por la tarde cuando menos lo esperaba. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, dame un momento de tu tiempo. Porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Y tal vez, solo tal vez, mi historia te ayude a ti o a alguien que conoces. Porque créeme, esto que me pasó a mí, le está pasando a miles de padres y madres en este momento. Ese domingo, preparé mi mejor paella. La misma receta que María me enseñó hace 40 años. Compré los camarones más frescos del mercado, el mejor azafrán, verduras orgánicas. Gasté casi 100 euros en esa comida porque quería que fuera especial. Hacía 2 meses que no los veía y los extrañaba desesperadamente. Puse la mesa con el mantel de encaje que heredamos de la madre de María. Saqué la vajilla buena, esa que solo usábamos en Navidad. Coloqué flores frescas en el centro. Todo tenía que ser perfecto. Quería demostrarles que su viejo padre todavía podía hacer las cosas bien, que no era una carga, que podía cuidar de sí mismo y de ellos. Cuando sonó el timbre, mi corazón saltó de alegría. Abrí la puerta con una sonrisa enorme. ¡Familia!, grité abriendo los brazos para abrazarlos. Roberto entró primero, seguido de Patricia. Los niños venían detrás pegados a sus teléfonos como siempre. Nadie me devolvió el abrazo con verdadero entusiasmo. Fueron esos abrazos rápidos, protocolarios, de los que das porque tienes que darlos, no porque los sientes. «Huele bien, papá», dijo Roberto, pero su voz sonaba distraída, mecánica. Patricia ni siquiera comentó. Se limitó a sentarse en el sofá y sacar su teléfono. «Pasen, pasen. La paella está casi lista».
Javier, Sofía, ¿quieren ayudar al abuelo a servir? Les sonreí a mis nietos esperando ver esa chispa de entusiasmo que solían tener. Estoy ocupado, abuelo, murmuró Javier sin levantar la vista de su pantalla. Sofía al menos me miró, pero negó con la cabeza. Tengo que responder este mensaje. Tragué el nudo que se me formó en la garganta y fui a la cocina solo. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años y hasta hace poco creí que había construido una familia perfecta. Nací en un pueblo pequeño de Andalucía, donde los padres enseñaban a sus hijos el valor del trabajo duro y el respeto. Mi padre era albañil y mi madre costurera. No teníamos mucho dinero, pero teníamos dignidad y amor. A los 14 años, me vine a Madrid buscando oportunidades. Empecé trabajando en un taller de carpintería limpiando viruta y organizando herramientas. El dueño don Antonio vio algo en mí. Me enseñó el oficio con paciencia de padre. Fernando, me decía, las manos de un carpintero no solo construyen muebles, construyen hogares, construyen historias, construyen vida. Durante 10 años trabajé con él hasta que murió. Me dejó sus herramientas en el testamento. Para el hijo que nunca tuve, decía la carta. Lloré toda la noche cuando leí esas palabras. Con esas herramientas monté mi propio taller. A los 25 años conocí a María en una feria del pueblo. Ella vendía flores y yo vendía pequeños trabajos de madera. Me enamoré de su sonrisa antes que de sus ojos. Era esa clase de sonrisa que ilumina todo a su alrededor, que hace que los problemas parezcan más pequeños. Nos casamos 6 meses después. No teníamos dinero para una boda grande, así que lo hicimos sencillo. Pero fue perfecta. Con mi familia, sus padres y 20 amigos cercanos. María llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había modificado. Yo usé el único traje que tenía. Te prometo, le dije ese día, que voy a construirte la casa más hermosa que pueda. Puede que no sea una mansión, pero estará hecha con amor. Ella me besó y me dijo, Fernando, mientras estés tú, cualquier lugar es mi hogar. Trabajé como loco durante los siguientes 3 años. De lunes a sábado en el taller domingos, haciendo trabajos extra. Ahorramos cada centavo. Vivíamos en un pequeño apartamento de una habitación donde la cocina y la sala eran el mismo espacio. Pero éramos felices, más felices de lo que he sido desde entonces. Cuando finalmente compramos el terreno, lloré. Era un pequeño lote en las afueras de Madrid, nada especial para otros, pero para nosotros era el paraíso. Aquí, le dije a María señalando un espacio vacío. Aquí vamos a criar a nuestros hijos. Aquí vamos a envejecer juntos. Construí la casa con mis propias manos. Cada fin de semana durante 2 años. Amigos me ayudaban cuando podían, pero la mayor parte del trabajo fue mío. María venía con termos de café y bocadillos, se sentaba en una silla plegable y me animaba. Va quedando hermosa, amor, me decía. Y aunque era solo estructura de concreto sin paredes, ella ya la veía terminada. Roberto nació el año que terminamos la casa. Fue el día más feliz de mi vida, superando incluso el día de mi boda. Cuando la enfermera me lo puso en brazos por primera vez, miré esos ojitos cerrados y me prometí ser el mejor padre del mundo. Protegerlo. Darle todo lo que yo no tuve. Asegurarme de que nunca pasara hambre, nunca sintiera miedo, nunca estuviera solo. Y cumplí esa promesa. Durante 35 años cumplí esa promesa. Le di educación privada cuando yo apenas sabía escribir correctamente. Le compré su primer coche cuando cumplió 18, algo que yo nunca tuve hasta los 30. Le pagué la universidad completa 5 años de arquitectura. Incluso le ayudé con el enganche de su casa cuando se casó con Patricia. Nunca le pedí que me devolviera nada. Un padre no lleva cuentas con sus hijos. Un padre da porque ama, punto. Eso me enseñó mi padre, y eso traté de enseñarle a Roberto. Pero ahora, mientras servía la paella en la cocina solitario, escuchando el silencio de la casa que debería estar llena de risas y conversación, me preguntaba si había hecho algo mal. Si tal vez le di demasiado y no le enseñé el valor de las cosas. Si en mi afán de darle todo no le enseñé a valorar nada. María era la que ponía los límites. Yo era el blando, el que siempre cedía.
Fernando, me decía ella, si no le enseñas a respetar, nunca va a respetar. Pero yo no la escuchaba. Es solo un niño, respondía yo. Ya madurará. Ahora tiene 37 años. Supongo que sigue esperando madurar. Llevé las fuentes a la mesa. La paella lucía espectacular, dorada perfecta, aroma a mar y azafrán. ¡Está listo!, anuncié con toda la alegría que pude fingir. Se sentaron a la mesa sin prisa, sin entusiasmo, como si yo fuera un restaurante mediocre al que habían ido por compromiso. Patricia revisó su plato con cara de juez. Roberto sirvió vino sin ofrecerme ni una gota. Los nietos seguían con sus teléfonos en el regazo. «Guarden los teléfonos, por favor», pedí suavemente. «Es tiempo de familia». Javier bufó, pero obedeció. Sofía puso cara de fastidio. Patricia le lanzó una mirada a Roberto, una de esas miradas que dicen 1000 palabras sin pronunciar ninguna. Comimos en un silencio incómodo. Yo intentaba hacer conversación. «¿Cómo va el trabajo, Roberto?» «¿Y la escuela, niños, Patricia?» «¿Cómo está tu madre?» Respuestas monosilábicas. «Bien». «Normal». «Igual». Era como cenar con extraños educados, que querían estar en cualquier otro lugar menos ahí. Después de 30 minutos que parecieron horas, Roberto dejó caer su tenedor contra el plato. El sonido metálico resonó en el silencio como un disparo. Mi corazón se aceleró. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que ponía cuando era niño y estaba a punto de pedir algo grande. «¡Papá!», comenzó, y su voz tenía ese tono cuidadosamente casual que usa la gente cuando está a punto de decir algo importante. Patricia y yo hemos estado pensando. Me enderecé en mi silla tratando de leer su expresión. «¿Pensando en qué, hijo?» Patricia se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Fernando, tú estás solo en esta casa grande. Es demasiado trabajo para un hombre de tu edad». «Estoy bien», respondí rápidamente, sintiendo cómo el miedo comenzaba a trepar por mi columna vertebral. «Me las arreglo perfectamente». «¿Papá?» Roberto tomó un sorbo de vino evitando mi mirada. «Tienes 72 años. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? ¿Quién te va a dar o ayudar?» «Los tengo a ustedes», dije, y mi voz sonó más pequeña de lo que quería. «Están a 20 minutos. Exacto», dijo Patricia como si yo acabara de probar su punto. 20 minutos. Demasiado lejos para una emergencia. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran como veneno. «Hemos encontrado un lugar muy bonito. Un asilo de lujo con enfermeras, actividades, gente de tu edad. Estarías mucho mejor ahí». El tiempo se detuvo. Las palabras asilo flotaron en el aire como humo tóxico. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Miré a Roberto esperando que dijera algo que me defendiera, que les dijera a Patricia que estaba equivocada. Pero él solo miraba su plato moviendo los granos de arroz con el tenedor. «Un asilo», repetí, y mi voz sonó extraña como si viniera de muy lejos. «Quieren enviarme a un asilo». «No es un asilo, papá», dijo Roberto rápidamente, finalmente levantando la vista. «Es una residencia de lujo. Tiene jardines, una sala de cine, clases de pintura. Hay gente de tu edad con quien puedes hablar, hacer amigos». «Tengo amigos», respondí. «Tengo mi casa. Tengo mi vida aquí». Patricia suspiró ese suspiro largo y dramático que hace la gente cuando cree que está siendo difícil. «Fernando, seamos realistas. Esta casa es demasiado grande para ti solo. 3 habitaciones, un jardín, enorme, escaleras. ¿Y si te caes en las escaleras? ¿Y si tienes un infarto en medio de la noche? He vivido aquí 40 años», dije sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar el shock. «Construí esta casa con mis propias manos. Conozco cada escalón, cada rincón. No voy a caerme». «Eso es lo que dice todo el mundo». Patricia se inclinó hacia adelante con esa voz condescendiente que usan con los niños pequeños. «Hasta que pasa. Mi tía Gloria también decía que estaba bien sola. La encontraron 3 días después de que se cayera. 3 días, Fernando. En el suelo de su baño. Sentí un escalofrío.
Era una historia diseñada para asustarme, para hacerme imaginar ese futuro horrible. Y funcionó, maldita sea. Por un segundo me vi a mí mismo tirado en el suelo, solo gritando por ayuda que nunca llegaría. Pero ustedes están aquí, argumenté aferrándome a la lógica. Son mi familia. Pueden visitarme y llamarme todos los días. Roberto carraspeó. Era ese carraspeo nervioso que hace cuando está a punto de decir algo que sabe que me va a doler. Papá, nosotros también tenemos nuestras vidas. Los niños tienen actividades. Patricia trabaja medio tiempo ahora y yo. El estudio de arquitectura está más exigente que nunca. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. No les he pedido que estén pendientes de mí todo el tiempo. Mi voz comenzó a quebrarse y lo odié. Odié sonar débil, odié sentirme débil. Solo quiero seguir viviendo en mi casa. En la casa que construí. En la casa donde crié a mi hijo, donde viví con mi esposa. Mamá ya no está, dijo Roberto, y había algo frío en su voz. Algo que nunca había escuchado antes. Papá, mamá murió hace 3 años. No puedes seguir viviendo en el pasado. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Viviendo en el pasado. Era eso lo que estaba haciendo. Recordar a la mujer que amé durante 45 años era vivir en el pasado. Tu madre amaba esta casa. Dije suavemente, sintiendo las lágrimas comenzar a picar en mis ojos. Cada rincón de esta casa tiene su presencia. En la cocina donde preparaba sus recetas. En el jardín donde cultivaba sus rosas. En nuestro dormitorio donde mi voz se quebró completamente. Patricia puso los ojos en blanco. Sí la vi. Pensó que yo no estaba mirando, pero la vi. Ese gesto pequeño y cruel que dice más que 1000 palabras. Para ella mis recuerdos de María eran un inconveniente. Un obstáculo sentimental para sus planes. Además, continuó Roberto, y ahora su voz tomó un tono más firme, más decidido. Esta casa es demasiado valiosa para estar desaprovechada. El mercado inmobiliario está en su mejor momento. Podríamos venderla, usar ese dinero para pagar la residencia, y todavía sobrarían fondos para... ¿Para qué?, pregunté, y ahora sí dejé que la ira se filtrara en mi voz. Para ustedes, eso es lo que esto realmente significa. No seas así, papá. Roberto apartó la mirada nuevamente. Cobarde. Mi hijo era un cobarde. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cuándo el niño valiente que defendía a los más débiles en el parque se había convertido en este hombre que ni siquiera podía mirarme a los ojos? O mejor aún, intervino Patricia, y ahora su máscara de preocupación comenzó a deslizarse, revelando algo más oscuro debajo. Podrías firmar la casa a nombre de Roberto. Es tu único hijo, eventualmente será de él de todas formas. Y así podríamos hacer algunas renovaciones, modernizarla un poco. Está bastante anticuada, la verdad. Anticuada. Mi casa. La casa que construí ladrillo por ladrillo estaba anticuada. Los muebles que hice con mis propias manos, cada mesa, cada estante, cada marco de puerta tallado con amor. Anticuados. Esta casa no está en venta, dije firmemente. Y no voy a ningún asilo. Residencia, corrigió Patricia con fastidio. Lo que sea. Mi voz se elevó más de lo que pretendía. Los nietos se sobresaltaron. Javier y Sofía me miraron con ojos grandes, asustados. Me dolió verlos así. Nunca les había gritado antes. Es mi casa. Yo la construí. Yo decidí qué hacer con ella. Papá, tienes que ser razonable. Roberto intentó tomar mi mano, pero la retiré. No estamos tratando de lastimarte. Estamos preocupados por ti. Preocupados. Las lágrimas finalmente escaparon de mis ojos. No me importó. Que me vieran llorar. Que supieran cuánto se me estaban destrozando. ¿Dónde estaba esa preocupación los últimos 6 meses? ¿Cuántas veces me visitaron? ¿Cuántas veces llamaron solo para preguntar cómo estaba? Silencio. Un silencio ensordecedor. Exacto. Continué. Pero ahora que quieren mi casa, ahora sí están preocupados. ¡Qué conveniente! ¿No es así? La voz de Roberto sonaba cansada ahora. Mira, no vamos a discutir esto hoy. Solo piénsalo. ¿Sí?
Piensa en lo que dijimos, en lo que es mejor para ti, mejor para mí. Reí amargamente. O mejor para ustedes. Patricia se levantó bruscamente de su silla raspando el suelo. ¿Sabes qué, Fernando? Estamos tratando de ayudarte. Pero si quieres ser un viejo terco y orgulloso, allá tú. Solo no nos llames cuando estés tirado en el suelo y necesites ayuda. Patricia. Roberto le puso una mano en el brazo, pero no sonó como una reprimenda. Sonó como si estuviera tratando de calmarla, como si ella fuera la víctima aquí. No, Roberto, ya basta. Ella tomó su bolso. Vinimos aquí de buena fe ofreciendo una solución para todos, y nos insulta. Niños, vámonos. Javier y Sofía se levantaron inmediatamente como robots programados. Ni siquiera me miraron. Ni un adiós, abuelo, ni un gracias por la comida. Nada. Roberto se quedó sentado un momento más mirando su plato. Esperé. Esperé que dijera algo, que se disculpara, que me dijera que habían exagerado. Pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron peores que el silencio. Piénsalo, papá, es lo correcto. Tu casa será para mí eventualmente. En el asilo estarás mejor. Se levantó y se fue. Así nomás. Dejándome sentado en la mesa con los restos de la paella que había preparado con tanto amor. La puerta se cerró detrás de ellos. El sonido retumbó en la casa vacía como un trueno. Me quedé ahí sentado, no sé por cuánto tiempo. La paella se enfrió en las fuentes. El vino se quedó sin beber en las copas. Las velas que había encendido se derritieron hasta convertirse en charcos de cera. La casa que minutos antes me había parecido llena de recuerdos felices, ahora se sentía como un mausoleo. Cada objeto que miraba me recordaba lo que acababa de perder. No la casa, no los objetos, sino la ilusión de que tenía una familia que me amaba. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 72 años en mis huesos. Comencé a recoger la mesa mecánicamente. Los platos todavía llenos de comida que nadie había terminado. Las servilletas sin usar. El pan sin tocar. Cuando llegué al plato de Roberto, vi algo que me partió el corazón todavía más. Había apartado los camarones a un lado. Los camarones que me habían costado una fortuna. Los camarones que había pelado uno por uno esa mañana pensando en cómo le encantaban cuando era niño, pero aparentemente ya no le gustaban. O nunca le gustaron. Y yo nunca me di cuenta. ¿Cuántas otras cosas no había notado? ¿Cuántas señales había ignorado? Llevé los platos a la cocina. El agua caliente quemaba mis manos mientras lavaba, pero agradecí el dolor. Era un dolor físico, algo tangible, algo que podía controlar. No como el dolor en mi pecho que amenazaba con ahogarme. María. Dios mío, María. ¿Qué hago? ¿Cómo no lo viste venir? ¿O lo viste y por eso me dijiste, cuídate tú? El reloj de la pared marcaba las 8 de la noche. Todavía era temprano, pero me sentía exhausto como si hubiera corrido un maratón. Me arrastré hasta la sala y me dejé caer en mi sillón viejo, el que María siempre quiso que cambiara, porque estaba deshilachado. No lo cambies, le decía yo. Este sillón me conoce. Se amolda a mi espalda perfectamente. Ahora sentado en él, rodeado de silencio, me di cuenta de que no era solo el sillón. Era toda esta casa. Cada mueble, cada pared, cada ventana me conocía. Guardaba mis memorias, mis alegrías y mis penas. ¿Cómo podían pedirme que abandonara todo esto? Pero más doloroso que eso era la pregunta que no quería hacerme, pero que seguía apareciendo. ¿Realmente mi hijo me había dicho eso? ¿Realmente me había mirado a los ojos y me había dicho que me fuera a un asilo para que él pudiera quedarse con mi casa? Un ruido afuera me sobresaltó. Por un segundo mi corazón saltó esperanzado. Tal vez era Roberto. Tal vez había vuelto para disculparse. Tal vez se había dado cuenta de lo cruel que había sido. Pero era solo el viento moviendo la puerta del jardín, que había quedado mal cerrada. Me levanté para cerrarla. El jardín se veía fantasmal bajo la luz de la luna. Las rosas de María se mecían suavemente. Por un momento juro que pude oler su perfume. Su perfume mezclado con el aroma de las rosas. ¿Qué hago, amor?, le pregunté al viento. Dime qué hacer. El viento no respondió. Las rosas siguieron meciéndose.
La luna siguió brillando, y yo seguí estando completamente solo. Cerré la puerta con llave. Doble llave. Por primera vez en 40 años, cerré mi casa con doble llave. No por miedo a ladrones de afuera, sino por miedo a que mi propio hijo tuviera una copia de las llaves y decidiera que podía entrar cuando quisiera, que podía tomar lo que quisiera, que podía echarme de mi propia casa. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la cama que había compartido con María durante 45 años, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido me hacía saltar. Cada sombra me hacía pensar que alguien había entrado, pero nadie vino. Nadie llamó para disculparse. Mi teléfono permaneció en silencio toda la noche, y en ese silencio, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor empezó a transformarse. La tristeza comenzó a endurecerse. Y por primera vez en mi vida miré hacia el futuro no con esperanza, sino con determinación fría. Si mi hijo quería guerra, si pensaba que su viejo padre era débil y fácil de manipular, si creía que podía simplemente descartarme como un mueble viejo y anticuado, entonces iba a descubrir que Fernando Gutiérrez no se construyó a sí mismo desde cero siendo débil. Cuando el amanecer finalmente llegó pintando el cielo de naranja y rosa, yo ya había tomado una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía una cosa con total certeza. Esta casa era mía. Mi vida era mía. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me iba a quitar ninguna de las dos cosas. Absolutamente nadie. Los siguientes días fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Cada mañana abría los ojos esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero la realidad me golpeaba en la cara cada vez mi hijo quería echarme de mi propia casa. El lunes por la mañana sonó el teléfono. Mi corazón dio un salto. Tal vez era Roberto llamando para disculparse. Corrí a contestar como un tonto esperanzado. Papá, era su voz. Roberto, hijo. Papá solo llamaba para decirte que encontramos la residencia perfecta. Se llama Jardines del Atardecer. Tiene todo lo que necesitas. Incluso tienen un programa de carpintería. Podrías seguir haciendo tus mueblecitos. Mis mueblecitos. 40 años de trabajo artesanal reducidos a mueblecitos. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Roberto, ya te dije que no voy a ningún lado. Esta es mi casa. Papá, no seas terco. Patricia y yo fuimos a visitarlo ayer. Es hermoso. Tiene habitaciones con vista al jardín, 3 comidas al día, incluida servicio de lavandería. No me importa si tiene piscina olímpica y chef con estrella Michelin. Interrumpí. No voy a irme de mi casa. ¿Me estás escuchando? No voy a irme. Hubo un silencio largo. Cuando Roberto volvió a hablar, su voz era diferente. Más dura. Más fría. Papá, estás haciendo esto muy difícil. Estamos tratando de ayudarte y tú simplemente... ayudarme. ¿Llamarías a ayudar a sacar a alguien de su hogar contra su voluntad? No es contra tu voluntad. Es por tu propio bien. Eres demasiado viejo para entenderlo ahora, pero algún día... Demasiado viejo. La ira explotó dentro de mí como un volcán. Tengo 72 años, Roberto, no 92. Mi mente está perfectamente clara. Mi cuerpo está sano. Puedo cuidar de mí mismo. ¿En serio? Su tono se volvió sarcástico, cruel. Como cuando olvidaste pagar la luz el mes pasado y te la cortaron. O cuando dejaste la estufa encendida toda la noche. Me quedé helado. ¿Cómo sabía eso? La luz fue un error administrativo del banco. Y la estufa. Había sido una sola vez una noche que no pude dormir y calenté leche. Pero ¿cómo lo sabía él? ¿Me estás vigilando? Las palabras salieron frías de mi boca. No seas paranoico, papá. Patricia lo notó cuando vinimos la semana pasada. Vio las facturas de reconexión en tu mesa. Estaba revisando mis papeles. Patricia había estado revisando mis cosas privadas mientras yo preparaba la paella. La imagen me revolvió el estómago. Eso no te da derecho a... Nos da todo el derecho, me interrumpió. Somos tu familia. Tu única familia. Y no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo te deterioras. Me estoy deteriorando, repetí lentamente. Eso es lo que piensas de mí.
Es la realidad, papá. Cuanto antes lo aceptes, mejor para todos. Colgué. No dije adiós, no dije nada más. Simplemente colgué el teléfono y me quedé mirándolo como si fuera un objeto extraño que nunca había visto antes. El martes llegó un sobre por correo certificado. Lo firmé sin pensar mucho. Cuando lo abrí casi me caigo. Era información detallada sobre jardines del atardecer. Folletos brillantes con fotos de viejitos sonrientes jugando ajedrez, pintando, comiendo juntos en un comedor grande y luminoso. Y adjunto un formulario de preinscripción. Ya había sido llenado. Con mi nombre. Con mis datos. Solo faltaba mi firma. En la nota adherida con la letra de Patricia decía: Fernando, ya hablamos con la directora. Hay una habitación disponible para el próximo mes. Solo necesitamos tu firma. Es lo mejor. P. Lo mejor. Otra vez esas palabras. ¿Lo mejor para quién? Rompí los papeles en pedazos pequeños. Luego los rompí en pedazos todavía más pequeños. Hasta que mis manos dolieron y el suelo de la cocina quedó cubierto de confeti brillante con caras de viejitos sonrientes. El miércoles por la tarde tocaron el timbre. No quería abrir. Sabía quiénes eran. Pero tocaron y tocaron hasta que no tuve más remedio. Abrí la puerta. Roberto y Patricia estaban ahí con sonrisas falsas pegadas en sus caras. «Hola, papá», dijo Roberto. «Pasábamos por aquí y pensamos en visitarte». «¿Pasando por aquí?», repetí. Vivían a 20 minutos en dirección contraria. ¡Qué conveniente! Patricia entró sin esperar invitación, mirando alrededor de la sala con esa mirada evaluadora que tanto odiaba. Roberto me dio un abrazo rápido que se sintió como el beso de Judas. «¿Recibiste la información que te enviamos?», preguntó Patricia, sentándose en el sofá como si fuera la dueña del lugar. «La recibí». «¡Oh!». Sus ojos brillaban con anticipación. «La rompí en 1000 pedazos y la tiré a la basura». La sonrisa de Patricia se congeló. Roberto cerró los ojos y suspiró profundamente. «Papá, por favor». «No», dije firmemente. La respuesta es no. Siempre va a ser no. No importa cuántas veces vengan, cuántos folletos envíen, cuántas llamadas hagan. La respuesta es no. Patricia se levantó dejando caer cualquier pretensión de amabilidad. «Muy bien, Fernando. Si quieres hacer esto por las malas, lo haremos por las malas». ¿Por las malas? Una risa amarga escapó de mi garganta. «Me estás amenazando en mi propia casa». «No es una amenaza», dijo ella cruzándose de brazos. «Es un hecho. Roberto es tu único heredero. Esta casa va a ser suya eventualmente. ¿Por qué no facilitar las cosas ahora?» «Porque no estoy muerto», dije lentamente, claramente. «Y mientras esté vivo, esta casa es mía. Solo mía». «Eres tan egoísta», escupió Patricia. Las palabras salieron como veneno. «¿Sabes cuánto vale esta propiedad? ¿Sabes lo que Roberto podría hacer con ese dinero? Podría expandir su estudio, darles una mejor educación a tus nietos, finalmente comprarnos la casa que merecemos». «¿La casa que merecen?». La miré incrédula. «¿Y yo qué? No merezco la casa que yo mismo construí». «Ya la disfrutaste durante 40 años», replicó ella. «Es tiempo de compartir». «Compartir», reí sin humor. «Qué palabra tan bonita para robar». «Basta». Roberto finalmente habló elevando la voz. «Los dos basta, papá, esto no tiene que ser una guerra. Solo estamos tratando de hacer lo correcto». «Lo correcto sería respetar mis deseos», dije. «Lo correcto sería apoyarme en lugar de tratar de deshacerse de mí». «Nadie se está deshaciendo de ti». Roberto se pasó las manos por el cabello frustrado. «Dios, papá, ¿por qué no puedes ver que te estamos haciendo un favor?» «Un favor», susurré. «Claro». Patricia agarró su bolso. «¿Sabes qué? Ya perdí suficiente tiempo. Roberto, vámonos. Claramente tu padre prefiere ser miserable y solo». «No estoy solo», dije, aunque la mentira me quemaba la garganta. «Y no soy miserable. O no lo era hasta que ustedes decidieron que querían mi casa más de lo que me quieren a mí». Roberto abrió la boca para responder, pero Patricia lo jaló del brazo. «Vamos, déjalo que se pudra en su casa preciosa. Ya verá cuando se caiga y nadie venga a ayudarlo». Salieron dando un portazo.
El sonido retumbó en toda la casa. Me quedé ahí parado en medio de la sala temblando de ira y dolor. Pero no tuve tiempo de procesar nada porque el jueves por la mañana las cosas empeoraron. Llegó otra carta certificada. Esta vez era de un abogado. El corazón me dio un vuelco cuando vi el membrete González en Asociados, Derecho de Familia y Sucesiones. Con manos temblorosas abrí el sobre. Las palabras bailaban frente a mis ojos. Estimado señor Gutiérrez, por medio de la presente y en representación de nuestro cliente, el señor Roberto Gutiérrez Fernández, le informamos de su intención de iniciar procedimientos legales para evaluar su capacidad mental y determinar la necesidad de un tutor legal. Se me cayó la carta de las manos. No podía respirar. Mi propio hijo. Mi propio hijo estaba tratando de declararme incapaz, de quitarme mis derechos, de convertirme legalmente en un niño que necesitaba permiso para tomar sus propias decisiones. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Roberto. Contestó al segundo timbre. Papá, si estás llamando por la carta. Incapacidad mental. Mi voz salió como un grito ahogado. Me estás haciendo una evaluación de incapacidad mental. Es procedimiento estándar, papá. El abogado dice que es la mejor manera de... ¿La mejor manera de qué? De robarme mi casa legalmente, de destruir mi dignidad, de quitarme todo lo que me queda. No seas dramático, Roberto gritó. Nadie te está robando nada. Solo queremos asegurarnos de que estés bien cuidado. Llamando a un abogado. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, amenazándome con quitarme mis derechos. Eso es cuidarme. Es protegerte de ti mismo, dijo Roberto y su voz sonaba cansada. Papá, no estás pensando claramente. No has estado bien desde que mamá murió. Y es comprensible, pero... No metas a tu madre en esto, dije con voz peligrosamente baja. No te atrevas a usar su nombre para justificar lo que estás haciendo. Ella querría que estuvieras seguro. Ella querría que respetaras a tu padre, grité tan fuerte que me dolió la garganta. Ella querría que fueras un hombre de honor, no un... No pude terminar. Las palabras se ahogaron en sollozos. Papá. La voz de Roberto se suavizó un poco. Papá, lo siento. No quería que llegáramos a esto. Pero nos dejaste sin opciones. Si simplemente aceptaras ir a la residencia, todo esto desaparecería. Terminé por él. Y tú tendrías mi casa. Eso es todo lo que quieres, ¿verdad? La casa. El dinero. No es sobre... sobre ti. ¡Mentiroso! La palabra salió como un escupitajo. Todo esto es sobre dinero. Patricia quiere una casa más grande. Tú quieres expandir tu negocio. Los nietos quieren cosas más caras. Y yo soy el obstáculo en el camino. El viejo tonto que todavía cree que su familia lo ama. Te amamos, papá. Por eso estamos haciendo esto. No. Dije con una claridad repentina y helada. El amor no se ve así. El amor no amenaza. El amor no manipula. El amor no llama al abogados. Papá, no me llames más, dije. No vengas más a mi casa. No me envíes más papeles. Si quieres mi casa, vas a tener que esperar a que me muera. Y déjame decirte algo, hijo, planeo vivir mucho tiempo más. Solo para fastidiarte. Colgué el teléfono. Esta vez no lloré. Algo dentro de mí se había endurecido. Se había convertido en piedra, en acero. Fui al baño y me miré en el espejo. Estaba pálido, ojeroso, más viejo de lo que me había visto en años. Pero mis ojos ardían con algo nuevo. Determinación. Furia. Voluntad de hierro. No van a ganarte, me dije a mi reflejo. No vas a dejar que te hagan esto. Esa noche, cuando la oscuridad llenó la casa y el silencio se volvió ensordecedor, me senté en la mesa del comedor con un cuaderno viejo que había encontrado en el estudio de María. Necesitaba pensar. Necesitaba planear. Escribí todo lo que había pasado. Cada conversación, cada amenaza, cada comentario cruel. Las fechas, las horas, las palabras exactas cuando podía recordarlas. Luego hice una lista de mis bienes. La casa, mi taller,
las herramientas que don Antonio me había dejado, los muebles que había hecho a lo largo de los años, la cuenta de ahorros que había acumulado trabajando duro toda mi vida, el seguro de vida que todavía tenía vigente. Y mientras organizaba mi vida en papel, una idea comenzó a formarse. Una idea terrible y brillante al mismo tiempo. Si Roberto quería jugar sucio, si quería llevar esto a los tribunales, si pensaba que podía intimidarme con abogados y evaluaciones psiquiátricas, entonces yo también podía jugar. Y tenía una ventaja que él no sabía que tenía. Yo no era tonto, no era el viejo senil que ellos pensaban. Y definitivamente no era la víctima fácil que esperaban. A las 2 de la mañana finalmente dejé el lápiz. Mi plan estaba formándose. No era perfecto todavía. Necesitaba ayuda. Necesitaba consejo profesional. Pero por primera vez desde ese domingo horrible sentí algo además de dolor y traición. Sentí esperanza. Y algo más peligroso, sentí el dulce sabor de la venganza que estaba por venir. Porque Roberto había cometido un error fatal. Me había subestimado. Había pensado que porque era su padre, porque lo amaba, porque había pasado mi vida sacrificándome por él, sería débil. Pero el amor tiene límites. Y él acababa de cruzar el mío. Mañana pensé, mientras finalmente me iba a dormir, mañana empezaría a moverme. Mañana tomaría el control de mi vida de nuevo. Y Roberto iba a descubrir que su viejo padre todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Trucos que iba a lamentar haber provocado. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé despierto mirando el techo de mi habitación, el mismo techo que había pintado hace 20 años, cuando María me dijo que quería un color más claro para que la habitación se sintiera más amplia. Repetía cada palabra en mi mente, una y otra vez, como una película que no podía detener. Tu casa será para mí. En el asilo estarás mejor. ¿Cuándo había dejado de ser su padre para convertirme en un obstáculo? ¿En qué momento exacto mi amor había dejado de importar y solo importó lo que yo poseía? Las lágrimas corrían por mis sienes cayendo sobre la almohada. Lloré en silencio como había aprendido a hacer desde que María murió. Lloré por el hijo que creí tener. Lloré por la ilusión de familia que acababa de hacerse pedazos. Lloré por el viejo tonto que había sido creyendo que el amor era suficiente. María. Dios mío, María. ¿Cuánta falta me haces ahora? Me levanté de la cama a las 4 de la mañana. No tenía sentido seguir pretendiendo que iba a dormir. Caminé descalzo hasta la cocina sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies. Puse agua a hervir para café. Ni siquiera sabía por qué. No tenía hambre. No tenía sed. Solo necesitaba hacer algo con mis manos. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré alrededor de mi cocina. Los gabinetes que había instalado. La mesa que había construido. El banco donde María solía sentarse a pelar papas mientras me contaba sobre su día. Todo tenía una historia. Todo tenía un pedazo de nosotros. ¿Cómo podía Roberto pedirme que abandonara todo esto? El agua comenzó a hervir. Preparé el café mecánicamente. Lo tomé negro, sin azúcar, sin nada. Quería sentir el amargor. Lo merecía por ser tan ciego. Me senté en la mesa y miré por la ventana. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de naranja. Un nuevo día. Pero no se sentía como un nuevo comienzo. Se sentía como el fin de algo. Pensé en todos los sacrificios que había hecho. Trabajé doble turno durante años para que Roberto pudiera ir a una buena escuela. Vendí mi camioneta, mi única posesión de valor en ese momento, para pagarle el primer semestre de universidad. Cancelé el viaje que María y yo habíamos planeado durante 10 años para ayudarle con el enganche de su casa. Y nunca ni una sola vez le pedí que me devolviera nada. Un padre no lleva cuentas. Un padre da porque ama. Pero ahora me preguntaba, ¿había sido eso un error? Había criado a un hijo que pensaba que todo le era debido. Que no tenía que agradecer, no tenía que respetar, no tenía que amar de vuelta. El café se enfrió en mi taza sin tocarlo. No podía tragar nada. Tenía un nudo en la garganta que no se iba. Me levanté y caminé por la casa. Cada habitación me hablaba. El comedor donde celebrábamos las Navidades. La sala donde Roberto dio sus primeros pasos. El estudio donde María leía sus novelas favoritas. Mi taller en el jardín donde pasaba horas creando muebles.
Esta casa no era solo estructura. Era mi vida entera convertida en paredes y recuerdos. Llegué a la habitación de Roberto. Todavía la manteníamos igual incluso después de que se fue. María nunca quiso cambiar nada. Es su hogar, decía. Siempre tendrá un lugar aquí. Entré lentamente. La cama individual con el edredón azul. El escritorio donde hacía su tarea. Los trofeos de fútbol en el estante. Las fotos en la pared de cuando era niño. Sonriendo. Inocente. Mi hijo. Me senté en su cama y tomé una foto enmarcada. Roberto a los 8 años sin dientes delanteros abrazándome después de su primer partido de fútbol. Yo lo cargaba en mis hombros. Ambos estábamos llenos de barro, pero sonreíamos como si hubiéramos ganado la lotería. ¿Qué te pasó?, le pregunté a la foto. ¿Dónde está ese niño? La foto no respondió. Solo me devolvió la mirada con esa sonrisa de dientes faltantes. Abrí el cajón de su escritorio. Todavía había cosas ahí. Cuadernos viejos. Dibujos. Una carta que había escrito para el Día del Padre cuando tenía 10 años. La saqué con manos temblorosas. La letra infantil desprolija llena de errores de ortografía. Querido papá, eres el mejor papá del mundo. Cuando sea grande quiero ser como tú. Fuerte y bueno. Gracias por enseñarme a jugar fútbol y por arreglar mi bicicleta. Te amo más que a las galletas de la abuela. Tu hijo Roberto. Las lágrimas cayeron sobre el papel manchando la tinta vieja. Apreté la carta contra mi pecho y dejé que el dolor me ahogara. Sollozos profundos que venían desde algún lugar oscuro dentro de mí. Lloré como no había llorado desde el funeral de María. ¿En qué me había equivocado? Había sido demasiado suave, demasiado generoso. Le había dado tanto que olvidó el valor de las cosas. María me lo había advertido. Fernando, me decía cuando Roberto tenía 15 años y le compré una moto carísima. Le estás dando demasiado. Tiene que aprender a ganarse las cosas. Es mi único hijo, le respondía yo. Quiero que tenga lo que yo nunca tuve. Pero tú aprendiste el valor del trabajo porque no tenías nada. Ella me tomaba la mano con ternura. Él tiene todo. ¿Cuándo va a aprender? Nunca la escuché. Y ahora estaba pagando el precio. Me quedé en esa habitación hasta que el sol estuvo alto en el cielo. No sé cuántas horas pasaron. El tiempo no significaba nada. Solo existía el dolor. El dolor y las preguntas sin respuestas. Finalmente me obligué a levantarme. Salí de la habitación y cerré la puerta. No podía estar ahí más tiempo sin desmoronarme completamente. Fui al baño y me miré en el espejo. El hombre que me miraba de vuelta parecía tener 100 años. Ojos hundidos. Piel gris. Barba de 3 días. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? Me lavé la cara con agua fría. El shock del frío me ayudó a despejarme un poco. Respiré profundo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No puedes quedarte así, me dije a mi reflejo. No puedes dejarte destruir por esto. Pero incluso mientras decía las palabras sabía que era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo te recuperas de una traición así? ¿Cómo sigues adelante cuando la persona que más amabas en el mundo te clava un cuchillo en la espalda? Caminé hacia la sala y me dejé caer en mi sillón. El mismo sillón donde había mecido a Roberto cuando era bebé, donde le había leído cuentos antes de dormir, donde habíamos visto juntos partidos de fútbol, él gritando de emoción con cada gol. Todo eso se sentía como otra vida, como si le hubiera pasado a otra persona. El teléfono sonó. Mi corazón saltó. Tal vez era Roberto. Tal vez había recapacitado. Tal vez lo dejé sonar. 1 vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Finalmente paró. Silencio otra vez. 2 minutos después sonó de nuevo. Esta vez contesté mi voz ronca y cansada. Hola, Fernando soy yo. La voz de mi vecina doña Carmen. Ella había sido amiga de María. Hijo, ¿estás bien? Te vi anoche por la ventana y parecías preocupado. Estoy bien, Carmen. Gracias por preguntar. No me mientas, Fernando.
Te conozco desde hace 20 años. Sé cuando algo anda mal. Las lágrimas amenazaron con volver. La amabilidad en su voz casi me deshizo otra vez. Es complicado, Carmen. Ven a tomar café. Ya preparé pan dulce. El que te gusta. Quería decir que no. Quería quedarme solo con mi miseria. Pero algo en su voz me detuvo. La preocupación genuina, el cariño, las cosas que mi propio hijo no me había mostrado. Dame 30 minutos, dije finalmente. Me duché. Me afeité. Me puse ropa limpia. No porque me importara cómo me veía, sino porque María siempre decía que cuidarse por fuera ayuda a cuidarse por dentro. Crucé el jardín hacia la casa de Carmen. Ella ya estaba esperándome en su puerta con ese delantal floreado que siempre usaba y esa sonrisa cálida que me recordaba a mi madre. Pasa, pasa, el café está recién hecho. Su cocina olía a canela y azúcar. Me senté en su mesa pequeña mientras ella servía café y cortaba el pan dulce. Ahora, dijo sentándose frente a mí, cuéntame. Y lo hice. Todo salió como una inundación. Las palabras de Roberto, los planes para el asilo, la carta del abogado, las amenazas, la traición. Todo. Carmen escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, ella tomó mi mano con sus manos arrugadas y suaves. Fernando, dijo despacio, lamento mucho que estés pasando por esto. Ningún padre debería sufrir lo que estás sufriendo. No sé qué hacer, Carmen. Mi voz se quebró. Es mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo puedo luchar contra mi propio hijo? Mira. Ella apretó mi mano. Yo sé que esto va a sonar duro, pero escúchame bien. A veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Y a veces para protegernos tenemos que ponerles límites, incluso a nuestros hijos. Pero es que... No, me interrumpió firmemente. No hay peros, Fernando. Lo que Roberto está haciendo está mal. Punto. Y si no te defiendes ahora va a seguir pisoteándote hasta que no quede nada de ti. Sus palabras me golpearon como agua fría. Tenía razón. Lo sabía. Pero aceptarlo significaba aceptar que había perdido a mi hijo. Y no estaba listo para eso. María estaría furiosa si supiera esto. Carmen continuó. Ella te amaba, pero no era tonta. Siempre me decía que te preocupaba demasiado por hacer feliz a Roberto y no suficiente por enseñarle a ser un buen hombre. Lo intenté, lo sé que lo intentaste. Pero a veces, Fernando, amar demasiado es tan dañino como no amar suficiente. Le diste todo y él nunca tuvo que valorar nada. Me quedé en silencio procesando sus palabras. Dolorosas pero verdaderas. ¿Qué hago entonces?, pregunté finalmente. Primero, dijo ella con esa firmeza que solo las abuelitas españolas pueden tener. Te defiendes. Buscas un abogado. Un buen abogado. Y te aseguras de que Roberto no pueda quitarte nada. Pero eso significa guerra. Ya hay guerra, Fernando. Él la empezó. Tú solo te estás defendiendo. Bebí mi café. Estaba perfecto. Caliente, dulce, reconfortante. Como todo en la casa de Carmen. Segundo, continuó ella, dejas de castigarte. No es tu culpa que Roberto haya salido así. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Y créeme, yo vi cómo criaste a ese niño. Con amor, con dedicación. Si él decidió ser desagradecido, esa es su elección, no tu fracaso. Esas palabras penetraron algo profundo dentro de mí. Tal vez tenía razón. Tal vez había estado cargando una culpa que no me correspondía. Y tercero, Carmen me miró directo a los ojos. Sigues viviendo. No dejas que esto te mate. María no querría eso. Tú no quieres eso. Tienes 72 años, Fernando. Todavía tienes vida por delante. Asentí lentamente. Ella tenía razón en todo. Pero saber que tenía razón y sentir que podía hacerlo eran dos cosas muy diferentes. Me quedé en su casa toda la mañana. Hablamos de María, de los buenos tiempos, de los años cuando nuestras familias comían juntas los domingos, cuando la vida era simple y el amor era suficiente. Cuando finalmente volví a mi casa, algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí. La traición seguía ardiendo. Pero había algo más ahora, una chispa.
pequeña pero presente. Una chispa de determinación, de voluntad de supervivencia. Me senté en mi escritorio y saqué el cuaderno donde había anotado todo la noche anterior. Lo leí de nuevo, esta vez con ojos diferentes, no como una víctima, sino como un hombre planeando su defensa. Tomé el teléfono y busqué en las páginas amarillas. Abogados. Necesitaba uno bueno, uno que entendiera derecho de familia, uno que pudiera ayudarme a proteger lo que era mío. Encontré uno que parecía prometedor. Martínez en Asociados, especialistas en derecho de mayores y protección patrimonial. Marqué el número con manos que solo temblaban un poco. Bufete Martínez, buenos días. Buenos días. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Necesito hablar con un abogado. Es urgente. Se trata de proteger mis derechos. Por supuesto, señor. Puede darme su nombre. Fernando Gutiérrez. Y necesito ver a alguien lo antes posible. Tenemos un espacio disponible mañana a las 10 de la mañana. ¿Le viene bien? Perfecto. Colgué el teléfono. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. De anticipación. De algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Roberto había cometido un error. Había pensado que su viejo padre sería fácil de manipular, que se rendiría sin pelear, que el amor sería suficiente para hacerme ceder. Pero lo que no sabía era que ese mismo amor que me había hecho débil ahora se estaba convirtiendo en algo diferente, algo más duro, más fuerte. Me miré las manos de carpintero, manos que habían construido una casa desde cero, manos que habían trabajado hasta sangrar para darle a mi familia una vida mejor. Esas mismas manos no iban a dejar que me quitaran todo sin pelear. Que venga. Susurré al silencio de mi casa. Que traiga sus abogados y sus amenazas. Va a descubrir que Fernando Gutiérrez no se rinde fácilmente. Esa noche dormí. No mucho, pero dormí. Y cuando cerré los ojos por primera vez en días, no vi la cara traicionera de Roberto. Vi la cara de María, sonriendo, orgullosa. Así se hace, mi amor. Casi podía escucharla decir, defiende lo nuestro. Y eso es exactamente lo que planeaba hacer. A las 10, en punto de la mañana siguiente, estaba sentado en la oficina del abogado Martínez. Era un hombre de unos 50 años, pelo gris, en las sienes traje impecable, mirada inteligente. Me ofreció café. Acepté. Necesitaba algo que hacer con mis manos nerviosas. Señor Gutiérrez, comenzó abriendo una libreta. Cuénteme todo desde el principio. Y lo hice. Por tercera vez en 2 días conté mi historia. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no era para desahogarme. Era para construir un caso. El abogado Martínez tomaba notas meticulosas. Asentía en momentos clave. Fruncía el ceño cuando le hablé de la carta sobre incapacidad mental. ¿Tiene usted problemas cognitivos, señor Gutiérrez?, preguntó directamente. Ninguno. Mi mente está perfectamente clara. Problemas de salud graves. Presión alta controlada con medicamento. Nada más. ¿Alguna vez ha dado señales de no poder cuidar de sí mismo? Pensé en las facturas que Patricia había mencionado. Una vez se me cortó la luz por un error bancario. Y una vez dejé la estufa encendida, pero eso fue todo. Eso no es suficiente para una declaración de incapacidad, dijo firmemente. Ni cerca. Su hijo está usando tácticas de intimidación, pero podemos defendernos. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Ahora. Martínez se inclinó hacia adelante. Hablemos de proteger sus bienes. ¿Ha pensado en su testamento? Lo hice hace 10 años. Todo quedaba para Roberto. Era mi único hijo y yo pensaba que él lo cuidaría. Entiendo. Pero las circunstancias han cambiado. ¿Puedo cambiarlo? No solo puede, debe. Es su derecho absoluto decidir qué hacer con su patrimonio. Y francamente, después de lo que me ha contado, le recomendaría fuertemente modificarlo. Pero es mi hijo. Señor Gutiérrez. La voz del abogado era gentil pero firme. Su hijo está tratando de despojarlo de su hogar mientras aún está vivo y perfectamente capaz. No está actuando como hijo. Está actuando como heredero impaciente. Las palabras dolieron porque eran verdad. ¿Qué me recomienda? Primero hacemos un testamento nuevo.
Puede dejarle algo a Roberto si quiere, pero no todo. Podría considerar donaciones a caridad, crear un fideicomiso, o incluso vender la propiedad y usar el dinero como desee. Mi mente daba vueltas. Necesito pensarlo. Por supuesto. Pero, señor Gutiérrez, hay algo más que debe saber. Martínez hizo una pausa significativa. En casos como este, a menudo descubrimos que la situación es más compleja de lo que parece. ¿Ha notado algún comportamiento extraño de su hijo? ¿Problemas financieros quizás? No lo sé, hace meses que casi no hablamos. Le sugiero que investigue un poco. Discretamente. A veces hay razones ocultas detrás de esta urgencia. Y si las hay, nos servirán para su defensa. Salí de esa oficina con un plan. Un testamento nuevo que redactaría la próxima semana. Documentos que probarían mi capacidad mental. Y una tarea a investigar qué estaba pasando realmente con Roberto. Pero no tenía idea de por dónde empezar. Hasta que recordé a alguien. Diego. El mejor amigo de Roberto desde la secundaria. Se habían distanciado hace años, pero Diego todavía me saludaba cuando nos cruzábamos en el mercado. Me preguntaba por mi salud. Mostraba respeto. Busqué su número en mi viejo directorio. Llamé. Diego, soy Fernando, el padre de Roberto. Don Fernando, qué sorpresa. ¿Cómo está? Necesito hablar contigo. Es sobre Roberto. ¿Podemos vernos? Hubo una pausa. ¿Está todo bien? No, no está bien. Por favor. Claro, don Fernando. Sí, ¿qué tal esta tarde en el Café Central? A las 5. A las 5 en punto estaba sentado en el café nervioso sin saber exactamente qué iba a preguntar. Diego llegó puntual. Nos saludamos. Él se veía incómodo. Don Fernando, ¿qué pasa? Le conté. No todo, pero lo suficiente. Diego escuchaba con expresión cada vez más sombría. Dios, suspiró finalmente. Sabía que las cosas estaban mal, pero no pensé que llegarían a esto. ¿Sabías qué? Diego miró alrededor como asegurándose de que nadie nos escuchaba. Don Fernando, Roberto está en problemas financieros serios. Mi corazón se detuvo. ¿Qué clase de problemas? Su estudio de arquitectura está quebrando. Aceptó proyectos que no pudo completar. Hay demandas pendientes, debe mucho dinero. ¿Y Patricia? Hizo una pausa claramente incómodo. Patricia gasta como si fueran millonarios. Ropa de diseñador, restaurantes caros, viajes. Roberto está ahogado en deudas. Todo encajaba. La urgencia. La desesperación. No era solo avaricia. Era pánico. ¿Por qué no me lo dijo? Susurré. Yo habría tratado de ayudarlo. Orgullo, supongo. O vergüenza. Roberto siempre fue así. Prefería mentir que admitir que fracasó. Diego me miró con compasión. Lo siento, don Fernando, debí haberle dicho antes, pero no era mi lugar. No hiciste bien. Y gracias por decirme ahora. Nos despedimos. Volví a casa con la mente en ebullición. Ahora entendía. Roberto necesitaba mi casa no solo por avaricia, sino por desesperación. Pensaba que vendiendo mi propiedad podría salvar su negocio, su matrimonio, su vida. Pero eso no hacía lo que estaba haciendo menos imperdonable. Esa noche, algo me despertó a las 2 de la mañana. Un ruido. Suave pero inconfundible. Alguien estaba tratando de abrir mi puerta trasera. Me levanté silenciosamente, el corazón palpitando. Tomé el bate de béisbol viejo que guardaba en el armario. Caminé descalzo hacia la cocina. A través de la ventana vi una silueta. Roberto. Estaba usando una llave tratando de entrar. La rabia explotó dentro de mí como nunca antes. Abrí la puerta de golpe. ¿Qué demonios estás haciendo? Roberto saltó hacia atrás sorprendido. Papá, yo solo quería entrar a robar a tu propio padre en medio de la noche. No es así. Yo solo tartamudeó. Solo vine a buscar unos papeles, documentos viejos de la casa. Para el abogado. ¿Documentos? A las 2 de la mañana, sin mi permiso. Roberto se enderezó tratando de recuperar algo de dignidad. Son documentos que también me pertenecen. Tengo derecho. No tienes ningún derecho. Mi voz era hielo. Esta es mi casa, mis documentos, mi vida, y no tienes derecho a nada de ello. Papá, por favor, necesito esos papeles. Las escrituras, los títulos de propiedad.
El abogado dice que... Tu abogado te dijo que entraras como ladrón en la noche. No soy un ladrón, no. Entonces, ¿qué eres? Di un paso hacia él. Porque el hijo que yo crié no haría esto. El hijo que yo crié no amenazaría a su padre. No trataría de declararlo incapaz. No entraría a su casa como un criminal. Roberto desvió la mirada. Cobarde hasta el final. Sé lo de tus deudas, dije en voz baja. Sé que tu negocio está quebrando. Sé que Patricia los está arruinando con sus gastos. Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Cómo? Pensaste que no me iba a enterar. Pensaste que era tan tonto. No es lo que piensas. No, entonces explícamelo, Roberto. Explícame por qué necesitas tanto mi casa que estás dispuesto a destruir a tu padre para conseguirla. Las lágrimas comenzaron a correr por su cara, lágrimas que no me conmovieron, no esta vez. Estoy arruinado, papá. Su voz se quebró. Debo $500,000. Si no pago en 3 meses, pierdo todo. Mi negocio, mi casa, la educación de mis hijos, todo. Y pensaste que la solución era robarme a mí. No es robar, es solo adelantar lo que eventualmente sería mío de todos modos. Tú vas a morir algún día y... ¿Y qué? Decidiste apurar el proceso. Deshacerte del viejo estorbo antes de tiempo. No, Dios, papá, no es así. Yo te amo, pero me amas menos de lo que amas tu dinero, tu negocio, tu estilo de vida. Él no respondió. No podía. Te voy a decir algo, Roberto. Mi voz era calmada, ahora fría, decidida. Mañana voy a ver a mi abogado. Voy a cambiar mi testamento. Voy a asegurarme de que si algo me pasa, tú no veas ni un centavo de esta casa. Papá, no puedes. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Además, voy a hacer algo más. Saqué un sobre de mi bolsillo. Lo había preparado después de mi conversación con Diego, por si acaso. Esta es una carta dirigida a la policía, detallando todo, las amenazas, los intentos de declaración de incapacidad, y ahora el intento de entrada ilegal. Está fechada y firmada. Si algo me pasa, si me caigo misteriosamente, si termino en un asilo contra mi voluntad, esta carta va directamente a las autoridades. Roberto palideció. Eres mi padre. ¿Cómo puedes pensar que yo ya no sé lo que puedes o no puedes hacer? Dije. Me has mostrado de lo que eres capaz. Y no voy a arriesgarme. Saqué mi teléfono. Ahora vete, antes de que llame a la policía por allanamiento. Papá, vete. Se fue. Corriendo hacia su coche como el cobarde que era. Lo vi alejarse, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Volví adentro y cerré la puerta. Puse doble cerrojo. Luego me senté en el suelo de la cocina y dejé que el temblor me invadiera. Había sido fuerte, había sido firme. Pero por dentro estaba destrozado. Mi hijo. Mi único hijo. Había venido en medio de la noche a robarme. Tomé el teléfono y marqué el número que el abogado Martínez me había dado para emergencias. Martínez. Abogado, soy Fernando Gutiérrez. Necesito adelantar la cita. Necesito cambiar mi testamento mañana mismo. Y necesito una orden de restricción contra mi hijo. Hubo una pausa. ¿Qué pasó? Pasó que mi hijo acaba de intentar entrar a robar en mi casa. Y me di cuenta de que si no me protejo legalmente ahora no habrá vuelta atrás. Venga mañana a las 8. Prepararé todo. Colgué. Miré alrededor de mi cocina, mi casa, mi vida, por la que ahora tenía que pelear como nunca había peleado por nada. Pero al menos ahora tenía armas. Tenía un abogado. Tenía información. Tenía un plan. Y más importante, tenía la verdad de mi lado. Roberto había pensado que era débil, que el amor me haría ceder, que podría manipularme porque era su padre. Pero lo que no entendía era que ese mismo amor ahora traicionado se había convertido en algo mucho más fuerte. Se había convertido en justicia. Y la justicia, como iba a descubrir, no perdona, ni siquiera a los hijos. 6 meses han pasado desde aquella noche. 6 meses desde que mi hijo intentó robarme. 6 meses desde que decidí que mi dignidad valía más que mantener una ilusión de familia. La mañana siguiente a ese incidente cumplí mi palabra. A las 8 en punto estaba en la oficina del abogado Martínez.
Firmé un testamento nuevo. La casa ya no sería para Roberto. Creé un fideicomiso que después de mi muerte convertiría esta propiedad en un centro comunitario para adultos mayores. Un lugar donde personas como yo pudieran aprender oficios, hacer amigos, sentirse útiles. María habría amado esa idea. Dejé algo de dinero para Javier y Sofía, mis nietos. No era su culpa tener padres codiciosos, pero con condiciones solo podrían acceder a esos fondos cuando cumplieran 25 años, y únicamente para educación o emprender un negocio honesto. Nada para Roberto ni para Patricia. También solicité la orden de restricción. Roberto no podía acercarse a menos de 100 metros de mi casa. La primera vez que la policía se la entregó, según me contó el oficial, Roberto lloró como un niño, pero las lágrimas ya no me conmovían. Había llorado demasiadas de las mías. Los primeros meses fueron los más difíciles, no voy a mentir. Había noches en que miraba el teléfono esperando que sonara, esperando que Roberto llamara para disculparse de verdad, para decirme que había estado equivocado, que el dinero no importaba, que lamentaba haberme lastimado. Esa llamada nunca llegó. Lo que sí llegó fueron los rumores. Patricia lo dejó 2 meses después de que cambiara el testamento. Se llevó a los niños y se mudó con su madre. Al parecer, cuando se dio cuenta de que ya no habría herencia que casar, perdió todo interés en mantener las apariencias. Roberto tuvo que declarar bancarrota. Cerró su estudio. Perdió su casa. Escuché que ahora vive en un apartamento pequeño y trabaja para otra firma de arquitectos. Ya no es el jefe, es solo otro empleado. Parte de mí sintió pena. Es mi hijo después de todo. Pero la mayor parte de mí sintió paz. Justicia poética lo llamaría María. Él había querido quitarme todo para salvar su estilo de vida, y al final perdió ese estilo de vida de todos modos. Yo, mientras tanto, seguía en mi casa. En la casa que construí con mis manos, durmiendo en paz, sabiendo que nadie podía quitármela. Doña Carmen se convirtió en una visitante regular. Tomábamos café todas las mañanas. Me enseñó a cocinar cosas que nunca había intentado. Empecé a cuidar el jardín de María otra vez. Las rosas florecieron más hermosas que nunca este año, como si ella estuviera orgullosa de mí. También conocí a otras personas en situaciones similares. Don Miguel, 2 casas más abajo, tenía una historia parecida. Su hija había intentado convencerlo de vender su casa para invertir en un negocio que resultó ser una estafa. Don Alfonso del Mercado tenía 3 hijos peleándose por su herencia mientras él todavía estaba vivo y sano. Descubrí que no estaba solo, que esta epidemia de hijos impacientes y codiciosos era más común de lo que pensaba, y que muchos padres, a diferencia de mí, cedían, por miedo, por culpa, por ese amor malentendido que cree que amar es permitir que te pisoteen. Empecé a ayudar a otros. El abogado Martínez me pidió que hablara con sus clientes mayores, que les contara mi historia. Les decía lo que había aprendido, que el amor verdadero respeta que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tu dignidad, que nunca es demasiado tarde para defenderte. Y algo sorprendente pasó. Me sentí útil otra vez, con propósito. No era solo el viejo carpintero esperando morir. Era alguien que podía ayudar, aconsejar, proteger a otros, de pasar por lo que yo pasé. Hace 2 semanas vi a Roberto en el mercado. Fue accidental. Yo estaba comprando verduras y él estaba en la fila de la caja. Se veía mayor, más delgado, cansado. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi algo en su mirada. Vergüenza, arrepentimiento. No estoy seguro. Él abrió la boca como si fuera a decir algo. Yo esperé. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. Pero no dijo nada. Bajó la mirada y se fue rápidamente. No lo perseguí, no traté de hablarle. Porque me di cuenta de algo importante. Yo ya no necesitaba su disculpa. Ya no necesitaba su reconocimiento. Ya no necesitaba nada de él. Esa noche me senté en mi sillón viejo y pensé en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la lucha y también la victoria. No la victoria de destruir a mi hijo, sino la victoria de no dejarme destruir. Pensé en lo que le diría a otras personas en mi situación.
A esos padres y madres que están escuchando esto ahora mismo preguntándose si están locos por sentirse maltratados por sus propios hijos. No están locos. Y no están solos. Aprendí que el amor de padres tiene que tener límites. Que dar todo sin pedir respeto a cambio no es amor, es permitir abuso. Que nuestros hijos no son dueños de nuestra vida solo porque les dimos la suya. Aprendí que nunca es tarde para defenderse. Que 70, 80, 90 años no significan que debas aceptar maltrato. Tu edad es experiencia, es sabiduría, es derecho ganado a vivir en paz. Aprendí que la familia verdadera no siempre es la de sangre. Es doña Carmen trayéndome sopa cuando estuve resfriado. Es don Miguel ayudándome a podar el jardín. Es el abogado Martínez llamándome para ver cómo estoy sin cobrarme por esa llamada. Y aprendí algo que María intentó enseñarme toda la vida, pero que yo no entendí hasta ahora, que amarte a ti mismo no es egoísmo. Es supervivencia. Si estás pasando por algo similar, déjame darte algunos consejos prácticos que me salvaron. Primero, busca ayuda legal inmediatamente. Un buen abogado especializado en derecho de mayores es tu mejor defensa. No esperes a que las cosas empeoren. Actúa ahora. Segundo, documenta todo. Cada conversación sospechosa, cada amenaza, cada comportamiento extraño. Yo guardé mensajes, grabé llamadas con su conocimiento y legalmente anoté fechas y horas. Esa evidencia fue crucial. Tercero, revisa tu testamento. Asegúrate de que refleje tus verdaderos deseos, no lo que crees que deberías hacer. Es tu vida, tu trabajo, tu patrimonio. Tú decides. Cuarto, no tengas miedo de poner límites. Órdenes de restricción. Cambios de cerraduras, lo que sea necesario para sentirte seguro en tu propia casa. Tu seguridad es más importante que mantener las apariencias. Quinto, rodéate de gente que te valore. Amigos, vecinos, grupos comunitarios, no te aísles. El aislamiento te hace vulnerable. Y lo más importante, no cargues con culpa que no es tuya. Si criaste a tu hijo con amor, hiciste tu parte. Si él o ella decidió ser desagradecido, codicioso, abusivo, esa es su decisión, no tu fracaso. La dignidad no tiene edad. El respeto no tiene precio. Y tu vida, tu hogar, tu paz, esos no son negociables. Hoy tengo 73 años. Vivo solo en la casa que construí hace 40 años. Algunas personas dirían que es triste, que un hombre de mi edad debería estar rodeado de familia, de nietos, de visitas domingueras, pero yo no me siento solo. Me siento libre. Libre del miedo, libre de la manipulación, libre de tener que fingir que está bien cuando no lo está. Cada mañana me despierto en mi cama, tomo café en mi cocina, trabajo en mi taller, cuido las rosas de María. Y siento paz. Una paz que no sentía desde hace años, cuando todavía estaba tratando de mantener viva la ilusión de una familia feliz. A veces en las noches tranquilas hablo con María. Le cuento lo que pasó. Le pido consejo aunque sé que no responderá. Y juro que puedo sentir su aprobación, su orgullo, su amor. Lo hiciste bien, Fernando, casi puedo escucharla decir. Finalmente aprendiste a cuidarte. Y tiene razón. Finalmente aprendí. Mi casa está segura. Mi futuro está asegurado. Mi dignidad está intacta. Y si eso significa que pasaré mis últimos años sin mi hijo, bueno, es un precio que estoy dispuesto a pagar. Porque descubrí algo fundamental. Es mejor estar solo con tu dignidad que acompañado por quienes no te respetan. Esa fue la última vez que vi a Roberto. No sé si algún día volverá. Si algún día encontrará el valor para disculparse de verdad. Si algún día entenderá lo que perdió. Pero ya no lo espero. Ya no vivo mi vida esperando que otros cambien. Vivo mi vida siendo quien soy, protegiendo lo que es mío, amando a quienes me aman de vuelta. Y eso al final del día es suficiente. Es más que suficiente. Es libertad. Si mi historia te tocó el corazón, si reconociste algo de tu propia vida en mis palabras, déjame un corazón en los comentarios. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Desde qué rincón del mundo mi historia llegó a tus oídos. ¿Has vivido algo similar?
¿Estás viviendo algo similar ahora mismo? No estás solo. Cuéntamelo en los comentarios. A veces saber que otros han pasado por lo mismo y han sobrevivido es el empujón que necesitamos para tomar acción. Comparte esta historia con alguien que crees que la necesita escuchar. Con ese padre o madre que está siendo presionado por sus hijos. Con ese amigo que se siente culpable por poner límites. Con esa persona mayor que cree que ya es tarde para defenderse. Nunca es tarde. Mientras tengas aliento, tienes derecho a tu dignidad. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para contar mi historia. Cada vez que alguien la escucha y decide defenderse mi lucha, valió la pena. Cuídense. Protéjanse. Y recuerden, el amor verdadero nunca pide que sacrifiques tu dignidad. Un abrazo fuerte desde Madrid, donde las rosas de María siguen floreciendo y donde esta casa, mi casa, se mantiene en pie, con respeto y esperanza para todos ustedes. Fernando Gutiérrez, 73 años, Madrid, España.